Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estos versículos que acabamos de leer están en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 36. Y el subtítulo habla acerca de que la verdad nos hará libres. El Señor Jesucristo estuvo predicando, y por su predicación, por sus palabras, muchos, dice la palabra del Señor, muchos creyeron en él. Y dentro de ese grupo de los que habían creído en él, había un grupo de judíos con los cuales el Señor tiene este diálogo de estos versículos que acabamos de leer. Y algo me llama la atención en lo que acabamos de leer, y es que Jesús les dice que conocerían la verdad y que esa verdad los haría libres. Pero los judíos empiezan a reflexionar por dentro y dicen: pero no entendemos lo que tú nos dices, porque tú nos hablas de libertad. Y lo cierto es que nosotros somos hijos de Abraham y que nunca hemos sido esclavos. Y como nunca hemos sido esclavos, la libertad que tú nos estás proponiendo, pues no la podemos recibir, porque lo cierto es que nosotros no tenemos ni vivimos en una condición de esclavitud. Esta actitud de los judíos de aquel tiempo no dista mucho de respuestas que uno tiene cuando comparte el Evangelio, cuando comparte la palabra del Señor. Porque cuando uno le habla a una persona y le presenta a Cristo, y lo presenta como aquel que puede salvar, como aquel que puede restaurar, como aquel que puede dar libertad, como aquel que puede cambiar la vida, la gente se extraña y dice: pero yo me siento bien como estoy viviendo. Tú me hablas de que Cristo me puede hacer libre. Yo soy libre. Puedo caminar por donde quiera, puedo hablar con el que quiera, puedo ir a comprar lo que quiera. Tú me hablas de que Cristo Jesús me va a cambiar la vida. Pues yo tengo un estilo de vida. Pero aquí lo que está hablando la palabra del Señor es de libertad. Y saben, las personas que están privadas de la libertad aguardan en su corazón y tienen la esperanza de que algún día van a ser libres. Es una condición. Pero hay otras personas que, aún siendo esclavas, no se dan cuenta de su condición de esclavitud. No se dan cuenta de que están presos, que son esclavos de algo. No hay peor condición de esclavitud que la de aquel que no se da cuenta de que es esclavo. ¿Cuándo nos damos cuenta de que somos esclavos de algo? Cuando intentamos dejarlo. ¿Cuándo se da cuenta el borracho de que es esclavo del trago? El día que se propone, por su propia voluntad, tratar de dejar el trago. Pasa el primer día, bien, pasa la primera semana, pero la siguiente semana ya como que la ansiedad como que lo obliga y dice: oiga, esto como que de verdad me está causando a mí un mal. Esto no es que yo lo haga por costumbre, sino que en realidad ya lo necesito, y de que me estoy convirtiendo como que en un esclavo de ese trago. Cuando tenemos un perrito amarrado
le colocamos un collar a nuestro perro y lo atamos, vamos a suponer que lo atamos a un árbol. Cuando el perrito se ve el collar, el perrito se siente como contento, ¿no? Dice, wow, mira, tengo un collar. Oh, mi amo me ama mucho porque me ha regalado un collar. Y el perrito se mueve de aquí para allá y le da vueltas y demás. Pero cuando el perrito quiere ir más allá de lo largo de la cadena, se da cuenta que su amo no es que lo ame mucho, sino que su amo lo tiene amarrado. ¿Cuándo se da cuenta el perrito de que no es que tenga el mejor collar, no es que tenga el adorno más bonito, sino que lo que está es amarrado y está atado cuando quiere ir un poquito más allá de lo largo de la cadena? Intentemos dejar algo y nos daremos cuenta de que somos esclavos. Y aquí la palabra del Señor explica de qué tipo de esclavitud está hablando Cristo el Señor a estos judíos. Dice el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí hay algo bastante interesante, porque la gente hoy día dice, yo ando en libertad, soy libre. Pero cuando tenemos pecado en nuestro corazón, si hay algo que está como muy aferrado al corazón de los hombres, es el pecado. La naturaleza del hombre natural, es ser pecador, es ir en contra de las leyes y de los estatutos de Dios. Pero cuando el hombre se convierte en una criatura nueva y es mudado en un nuevo hombre, deja de ser un esclavo para convertirse en una persona libre. Hay esclavitudes en la humanidad. La gente es esclava de la mentira. La gente es esclava del robo. La gente es esclava del engaño. La gente es esclava de la homosexualidad. La gente es esclava de las vulgaridades. Y algo me llama la atención, y es que los hombres en muchas ocasiones somos esclavos de nuestros ojos. Nuestros ojos nos dominan y pareciera que estamos como todo el tiempo con nuestra mirada tratando de buscar qué ver y como saciar algo por dentro a través de nuestras miradas. Si miramos un poquito la historia del pueblo de Israel, porque me llama mucho la atención que estos judíos le dijeran a Cristo el Señor que ellos nunca habían sido esclavos. Y lo aseguraron con tanta firmeza que le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos un padre y nunca hemos sido esclavos. Si hubiésemos conocido la historia del pueblo de Israel y hubiésemos estado allí, le habríamos dicho a estos judíos, a ver, déjeme ver un poquito de historia y vayamos un poquito atrás a ver qué fue lo que pasó por allá hace algún tiempo en Egipto, con un montón de gente que se multiplicó en esa nación y que luego Dios se acordó del clamor de ese pueblo y tuvo que enviar un libertador. Si Dios tuvo que enviar un libertador, ¿de qué los iba a libertar? Sino de una condición de esclavitud. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios se acordó en su misericordia de aquel pueblo que estaba siendo sometido a esclavitud en la nación de Egipto. Y Dios decide llamar a Moisés y le pone como compañero a Aarón para que vaya con él y se presente delante de Faraón diciéndole, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y sirva al Dios de Israel. Y la Biblia dice que Dios se muestra a Faraón a través de grandes maravillas. Dios manda plagas para poder mostrar su poder, su majestad. Y dice la Biblia que Dios endurece el corazón de Faraón. Y si miramos a partir del versículo 7 del libro de Éxodo,
Dios manda una serie de plagas. La plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, y una plaga tras otra. La Biblia dice que el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. Pero voy a detenerme en unos versículos, quizá en el versículo 25 del capítulo 8 del libro de Éxodo, que Faraón le da ciertas respuestas a Moisés y le dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Faraón? Si lo que este Dios me pide, que no era cualquier Dios, sino el Dios de Israel, el majestuoso y poderoso Dios de Israel, si tu Dios, Moisés, pide alabanza y pide adoración y pide que le sirvan, pues bien, quédense aquí, adoren aquí, alábenlo aquí, honrenlo aquí. Y Moisés tiene que decirle: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, le dice Faraón. Moisés tiene que decirle a Faraón: no conviene que hagamos así, porque de cierto Dios ha pedido que salgamos de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que en muchas ocasiones pasa con las personas? Las personas no son conscientes de su condición de esclavitud. No son conscientes de que están viviendo en una condición que les ata. Pero cuando les presentamos el Evangelio, el enemigo como que les dice: oiga, eso del Evangelio es como bueno, a la gente le gusta, vaya al culto, es bonito. Y la gente dice: a mí me gusta el culto, pero siguen siendo esclavos por dentro. Aquí lo que le estaba diciendo Faraón es: no cambien su condición de esclavitud, sigan siendo esclavos y adoren a Dios. Más adelante en el versículo 28 que lo leímos, dice Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Es decir, Faraón lo que le preocupaba era que se le fuera su mano de obra barata. Y decía: listo, vayan al desierto, hagan el culto a su Dios, pero vuelvan. Amigo querido, Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí no dijo que era una libertad a medias. Ahí no dijo que era una libertad condicionada. Libres es libres. Cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, se lo entregamos de tal manera que nuestra vida en Cristo es una vida de no retorno atrás. Es una vida que implica renuncia. Es una vida que implica ir con Cristo y caminar hacia adelante y nunca acordarnos de lo que dejamos atrás. A veces el enemigo como que nos dice: vaya a la iglesia, vaya al culto, pero no se le olvide que aquí tiene un trabajo. A veces dice Satanás: vaya al culto, ofrezca su culto a Dios, pero no se le olvide que aquí es esclavo de esto. Faraón lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel es: vayan, hagan su culto, pero acuérdense de que aquí tienen un trabajo que hacer. ¿Sí? Más adelante, si uno sigue leyendo la palabra del Señor, viene la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, luego vienen las langostas. Y en el capítulo 10, versículo 8, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y les pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Luego, Moisés y Aarón les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar, hablando Faraón, cómo os voy a dejar ir a vosotros
y a vuestros niños mirad cómo el mal está delante de vuestros ojos. A veces, amigo querido, Dios nos liberta el corazón, Dios nos cambia la vida, pero ¿saben? Así como pasó con el pueblo de Israel y como este hombre con este corazón duro no quería dejar ir al pueblo de Israel, le dicen: vayan, sean libres, váyanse usted, pero déjeme aquí a sus hijos. Cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, la palabra del Señor dice: creed en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros no podemos ser salvos solamente nosotros, sino que con nosotros también, pero no por la salvación de nosotros, sino por la vida que Cristo Jesús pone en nosotros, por ese testimonio, por esa vida, nosotros también y nuestra familia también adorarán a Dios, también serán siervos del Señor. Luego dice la palabra del Señor en el mismo capítulo, versículo 24, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Resulta que no es así tampoco. Cuando Cristo el Señor nos hace libres, todo, absolutamente todo, se lo damos a Cristo el Señor. Toda nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro tiempo tiene que ver y es entregado a Cristo Jesús, a Dios el Padre. Aquí Faraón le estaba diciendo: váyanse ustedes, pero déjenme aquí sus ganados, déjenme aquí sus ganancias y demás. Pero sucede que Dios manda el último acontecimiento, lo que da lugar a la libertad del pueblo de Israel, y es la muerte de los primogénitos. Dice el versículo 31 del capítulo 12 de Éxodo: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. La libertad del pueblo de Israel tuvo un montón de trabas, y esas trabas son las que hoy día pone el enemigo para que usted sea libre. Amigo querido, si usted es esclavo del pecado, si usted es esclavo de los vicios, dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer esta mañana en San Juan capítulo 8, que conoceríamos la verdad y que la verdad os haría libres, que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Entrégale tu corazón a Cristo, entrégale tu vida a Cristo y sé libre de toda condición de esclavitud. Sé consciente de que esa vida que tú tienes es una vida de esclavitud. Reconoce delante de Dios el Padre que necesitas de la salvación que Cristo Jesús vino a ofrecer a todos nosotros, que Cristo Jesús pagó por todo aquello que nos hace esclavos y que en Cristo Jesús somos libres para alabar y glorificar y exaltar su santo y maravilloso nombre. Oro por ti, amigo querido, en esta mañana, para que el Espíritu Santo traiga libertad a tu corazón, para que el Espíritu Santo revele la presencia de Cristo en tu vida y te haga libre en el nombre de Jesús, libre de toda enfermedad, libre en el nombre de Jesús de toda condenación, libre en el nombre de Jesús de toda atadura de drogadicción, de toda atadura de alcoholismo. En el nombre de Jesucristo, yo declaro vidas libres en esta hora por el poder de la palabra y declaro en el nombre de Jesús que hay restauración, que hay vida y que hay salvación en Cristo Jesús para honra, gloria y alabanza de su nombre.